En el siglo VI, el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, se encontraba en una encrucijada fascinante y desafiante. Con su capital en Constantinopla, esta poderosa entidad seguía siendo un faro de cultura, comercio y religión en el mundo medieval. Mientras el imperio se esforzaba por mantener su vasto territorio, enfrentaba amenazas de diversos lados, los persas en el este, los germanos en el norte, y las tensiones internas que podían estallar en cualquier momento. A pesar de las dificultades, el liderazgo del emperador Justiniano era clave en esta historia. Su ambición era restaurar la grandeza del antiguo imperio, buscando recuperar tierras perdidas y revitalizar la ley y el arte. En este contexto vibrante, con calles llenas de actividad y un intercambio cultural constante, Antioquía, una de las ciudades más grandes y ricas del imperio, brillaba como un importante centro económico y religioso. Sin embargo, la inminente tragedia del terremoto de 526 llegaría a sacudir no solo sus cimientos arquitectónicos, sino también la misma esencia de la vida bizantina. La historia estaba a punto de dar un giro dramático, y Antioquía se convertiría en el epicentro de un cambio que resonaría a través de los siglos. Antioquía, situada estratégicamente a orillas del río Urantis, era una de las joyas del Imperio Romano de Oriente antes del devastador terremoto de 526. Conocida por su vibrante vida cultural y la diversidad de sus habitantes, la ciudad se erguía como un cruce de caminos entre Oriente y Occidente. Sus calles estaban llenas de comerciantes que ofrecían especias, tejidos y artefactos, creando un bullicioso ambiente que atraía a viajeros y mercaderes. La arquitectura de Antioquía era igualmente impresionante, con monumentos como el magnífico templo de Apolo y los espléndidos baños públicos que reflejaban la riqueza del lugar. La ciudad también era un importante centro religioso, donde las comunidades cristianas y paganas coexistían, a menudo en un delicado equilibrio, en medio de templos grandiosos y lugares de culto. A pesar de sus logros, Antioquía enfrentaba desafíos, desde el malestar social hasta las amenazas externas. Sin embargo, el espíritu resiliente de sus habitantes siempre parecía prevalecer, llevando a la ciudad hacia un futuro lleno de esperanza. Todo esto se desmoronaría en un instante, cuando las tierras temblaran y el destino de Antioquía cambiara para siempre. Era un día cualquiera en Antioquía, el sol brillaba intensamente y la vida en la ciudad fluía con su característico bullicio. Los comerciantes desplegaban sus mercancías en las calles, mientras los ciudadanos se movían entre las tiendas y los templos, intercambiando risas y palabras. De repente, un temblor profundo recorrió la tierra, un fenómeno que no había sido anticipado. Las vibraciones crecieron, sacudiendo los edificios majestuosos, haciendo que los candelabros de los templos tambalearan peligrosamente. En cuestión de segundos, el aire se llenó de gritos y caos. Las calles, antes llenas de vida, se convirtieron en escenarios de terror, con muros que se desplomaban y escombros lloviendo del cielo. El río Urantis, que había visto tantas historias, se agitó violentamente, como si el propio mundo estuviera en crisis. Los ciudadanos, horrorizados, intentaron encontrar refugio, pero las estructuras se desmoronaban a su alrededor. El ruido ensordecedor del colapso y los lamentos de los heridos envolvieron a Antioquía en un manto de desolación. En ese sombrío día de 526, la historia de la ciudad cambiaría irreversiblemente, marcando el inicio de un capítulo trágico en el legado del Imperio Romano de Oriente. El terremoto de Antioquía de 526 tuvo una magnitud devastadora, estimada entre 7.5 y 8.0 en la escala moderna, lo que lo convierte en uno de los más destructivos de la historia. En cuestión de minutos, la ciudad fue arrasada, edificios emblemáticos y hogares se convirtieron en montones de escombros. Las calles, que anteriormente estaban llenas de vida, se transformaron en laberintos de caos y desesperación. Se calcula que alrededor de 250,000 personas perdieron la vida en este cataclismo, dejando a la población traumatizada y desolada. Este evento no solo causó un sufrimiento inmediato,
sino que también generó una crisis humanitaria. Los supervivientes luchaban por encontrar a sus seres queridos entre los escombros, buscando refugio y provisiones, mientras la ciudad se enfrentaba a la escasez de alimentos y medicinas. La infraestructura caída dificultó las labores de rescate y atención, sumiendo a Antioquía en una oscuridad que parecía interminable. El impacto de este cataclismo se sintió no solo en el ámbito local, sino que reverberó en todo el Imperio Romano de Oriente, afectando el comercio y alterando el orden social de la región, poniendo a prueba la resiliencia de un pueblo que había sabido levantarse ante la adversidad. Los testimonios de los supervivientes del terremoto de Antioquía en 526 son un reflejo desgarrador del caos que se desató en la ciudad. Muchos relatan cómo un día común se transformó en una pesadilla en cuestión de segundos. Un comerciante, que había estado vendiendo sus mercancías horas antes, recordó vívidamente el sonido atronador de los muros desplomándose, interrumpiendo el murmullo habitual de las calles. A medida que las ruinas se apilaban, la desesperación se apoderó de la población. Una mujer, que logró escapar de su hogar, narró cómo se aferró a su hijo mientras corría hacia la plaza, con la esperanza de encontrar a su familia. En medio del caos, se escuchaban los lamentos de quienes habían quedado atrapados, lanzando gritos desgarradores que resonaban en la oscuridad. Los cronistas de la época, como el famoso Procopio de Cesarea, dejaron un testimonio valioso sobre la magnitud de la tragedia. Sus relatos destacan no solo el horror del evento, sino también la valentía de aquellos que ayudaron a sus conciudadanos en la búsqueda de sobrevivientes. Estas historias personales, cargadas de dolor y sufrimiento, ofrecen una visión conmovedora del impacto humano detrás de esta catástrofe histórica. El terremoto de Antioquía en 526 no solo destruyó edificios, sino que también desmanteló las estructuras políticas y sociales de la ciudad. En un abrir y cerrar de ojos, la vida diaria se interrumpió y el orden establecido quedó en ruinas, así como las casas que lo albergaban. Las autoridades locales, atrapadas en un laberinto de escombros y desespero, se vieron incapaces de responder a la crisis. La población, antes unida por la diversidad cultural y el comercio, ahora enfrentaba un desbordante sentimiento de inestabilidad. Las familias, dispersas y desoladas, luchaban por recuperar algún sentido de normalidad. A medida que se formaban grupos de rescate improvisados, también emergieron tensiones. La competencia por los recursos escasos acentuó las divisiones entre las clases sociales. Los comerciantes y artesanos, pilares de la economía local, se vieron amenazados, lo que provocó una crisis económica que afectó a toda la región. Para muchas personas, la pregunta no era solo cómo reconstruir las casas, sino también cómo restaurar la confianza en su comunidad. Así, el terremoto dejó una huella profunda no solo en el paisaje urbano, sino en la propia esencia de Antioquía, marcando el comienzo de una época de transformación y lucha por la cohesión social. Las reacciones del Imperio Romano de Oriente tras el devastador terremoto de Antioquía en 526 fueron diversas y complejas, revelando tanto la fortaleza como las vulnerabilidades del sistema. Mientras la ciudad yacía en ruinas, el emperador Justiniano se encontró en una posición crítica. Comprendiendo la magnitud del desastre, decidió enviar ayuda de inmediato, pero no solo en forma de recursos materiales. Se trataba también de restaurar la fe de la población en su liderazgo. En su discurso, prometió no solo rescatar a los sobrevivientes, sino también revivir la abundancia que caracterizaba a Antioquía. Mandó a ingenieros y arquitectos con la urgencia de reconstruir, marcando un esfuerzo sin precedentes por parte del gobierno central. Al mismo tiempo, la comunidad se unió en un esfuerzo colectivo. Grupos organizados comenzaron a ofrecer refugio y alimentos, creando un ambiente de solidaridad que contrasta con el caos inicial. Sin embargo, no todo fue armonía, surgieron tensiones sobre la distribución de recursos, y la clase social jugó un papel determinante en las prioridades de ayuda. Así, el terremoto no solo sacudió físicamente la ciudad, sino también puso a prueba la resiliencia del imperio y su población,
forzando una introspección sobre qué significaba realmente ser parte del Imperio bizantino en tiempos de crisis. La reconstrucción de Antioquía tras el terremoto de 526 fue una tarea monumental que requería no solo tecnología y recursos, sino también un profundo sentido de comunidad y colaboración. Las calles, antes bulliciosas, parecían fantasmas de lo que fueron, pero la esperanza comenzó a florecer entre los escombros. Los ingenieros y arquitectos enviados por el emperador Justiniano se pusieron manos a la obra, diseñando nuevos edificios que no solo reemplazarían lo perdido, sino que también incorporarían innovaciones sísmicas para resistir futuros desastres. Al mismo tiempo, los habitantes comenzaron a organizarse en grupos, uniendo fuerzas para limpiar los restos de la tragedia y ofrecer refugio a los más vulnerables. Las viejas paredes se reemplazaron por nuevas construcciones, pero también emergieron espacios públicos que fomentaban la reunión y la camaradería, como foros y plazas. Este renacimiento urbanístico no solo buscaba reparar lo físico, sino también sanar las heridas emocionales de una población traumatizada. Antioquía renació, no solo como una ciudad reconstruida, sino como un símbolo de resiliencia y unidad, capaz de levantarse de sus propias cenizas y mirar hacia un futuro más esperanzador. El terremoto de Antioquía en 526 no solo transformó el paisaje urbano, sino que también dejó una profunda huella en la cultura y el arte de la época. Tras la tragedia, los artistas comenzaron a explorar nuevas temáticas y emociones en sus obras, reflejando el dolor de la pérdida y la lucha por la reconstrucción. Pinturas y mosaicos que una vez celebraban la prosperidad de la ciudad ahora capturaban escenas de resiliencia y esperanza. Las inspiradoras historias de supervivencia se convirtieron en el hilo conductor de relatos narrados en poemas y obras literarias, donde los autores buscaban encontrar sentido en el caos. Además, el arte religioso también cobró protagonismo, creando espacios en los que la comunidad podía encontrar consuelo. Las iglesias y espacios sagrados, a menudo reconstruidos tras el desastre, se llenaron de frescos que representaban no solo a los santos, sino también escenas de la vida cotidiana de Antioquía, mostrando un pueblo decidido a levantarse. Este renacimiento artístico no solo ayudó a los habitantes a sobrellevar su dolor, sino que también contribuyó a forjar un nuevo sentido de identidad, uniendo a la comunidad en su viaje hacia la recuperación. Así, el arte en Antioquía se convirtió en un medio poderoso para procesar la tragedia y celebrar la resistencia del espíritu humano. El legado del terremoto de Antioquía en 526 se extiende mucho más allá de la devastación inmediata que trajo consigo. Este evento trágico marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano de Oriente, ya que reveló la resiliencia y la capacidad de adaptación de sus habitantes. La catástrofe unió a la comunidad en un esfuerzo colectivo por la reconstrucción, transformando la ciudad en un símbolo de esperanza y fortaleza. Además, la tragedia inspiró una nueva corriente artística y cultural que buscaba capturar no solo el dolor, sino también el espíritu indomable de Antioquía. Los artistas fusionaron las experiencias de pérdida con la determinación de renacer, lo que dio lugar a obras que celebraban la vida y la unidad. A nivel político, la respuesta del emperador Justiniano ilustró la importancia de un liderazgo efectivo en tiempos de crisis, mientras que los planes de reconstrucción integraron innovaciones arquitectónicas que marcarían un precedente en la seguridad urbana. En última instancia, el terremoto configuró no solo el presente de Antioquía, sino también su futuro, sembrando las semillas de un legado perdurable que resonaría a lo largo de la historia del imperio.